Bien, entonces en esta sesión vamos a ver análisis estructural de sistemas mecánicos. Eh, tenemos, como comentábamos, tres sistemas estructurales que son los siguientes. Ya lo habíamos comentado, otra vez se me fue aquí, pero acá está. Ahí está. Tenemos estructuras, marcos y máquinas. No, ahí está. Bien, entonces vamos a iniciar con este de estructuras. En este caso nos vamos a encontrar con este tipo de elementos que se conocen comúnmente como armaduras. Estas armaduras son ampliamente utilizadas en la ingeniería, principalmente para la instalación de puentes y edificios. Tenemos este elemento o este tipo de estructuras que conocemos como armadura, el cual hemos visto por ahí en algunas bodegas o en alguna construcción civil. Hemos visto este tipo de bases o de condiciones que se forman a partir de ciertos elementos mecánicos, principalmente de acero o pueden ser de cualquier otro material. ¿Para qué se utilizan este tipo de estructuras o en este caso este tipo de armaduras? Pues para soportar ciertas cargas que permitan la implementación de un puente, como lo comentábamos, o de un edificio para soportar el techo de esos edificios. Entonces, vale la pena entender cómo se realiza el análisis de estas armaduras, porque no nada más en un puente o en un edificio lo podemos encontrar. En la industria automotriz también se utiliza este tipo de armaduras para soporte de lo que se conoce como carrocería del vehículo. En los aviones, en las alas, dentro del interior de las alas se utiliza este tipo de armaduras para darle soporte mecánico a las alas. Lo mismo para las palas de los aerogeneradores. Trae dentro de esas palas un tipo de armadura de este tipo para darles estabilidad mecánica y esa rigidez y la resistencia a los esfuerzos que experimenta en este caso las palas de los generadores eólicos. Entonces aquí tenemos ya viéndolo en un plano de tres dimensiones, pues aquí está conformado en la figura de lado izquierdo, en la parte de abajo, pues vemos, ¿no? Que está conformado de diferentes elementos. La plataforma, pues este básicamente es para un puente, el larguero, que son los lados longitudinales que van en la parte inferior de este sistema, y la viga de piso, que es la que va en dirección perpendicular a los longitudinales. Aquí tenemos unas figuras en el lado derecho ya de una pista lateral y el que básicamente vamos a estar trabajando para llevar a cabo el análisis. Ya en un sistema de tres dimensiones, pues obviamente es mucho más compleja la solución de este tipo de análisis. ¿Por qué? Porque pues obviamente se van a incrementar el número de incógnitas, el sistema se vuelve mucho más complejo, como comentábamos vamos a utilizar o aplicar sumatoria de fuerzas, sumatoria de momentos y determinación de reacciones, por lo tanto eso ya vuelve mucho más complejo en tres dimensiones estos análisis. Lo hemos hecho a partir de análisis individuales, ¿no? Dice, voy a determinar el momento, voy a hacer esto, voy a determinar las reacciones, voy a hacer esto, voy a determinar la sumatoria de fuerzas en tres dimensiones, voy a hacer esto. Entonces, eso pues realmente no genera una complejidad tan grande para el desarrollo de forma individual, pero ya cuando lo hacemos y conjuntamos todos esos análisis para la solución de un problema como de este tipo, sí ya se vuelve muy complejo y muy extensa la solución. Entonces nosotros nada más vamos a trabajar con un sistema de dos dimensiones como los que vemos del lado derecho. Vamos a utilizar dos metodologías para estar o para realizar el análisis de estas armaduras. Vamos a aplicar el primero que vamos a ver en esta sesión, que es a partir del método de nodos, y posteriormente vamos a ver el método de secciones. Ambos métodos, obviamente, como lo hemos estado revisando, nos llevan al mismo resultado. Obviamente, pues ya dependiendo con el cual ustedes quieran trabajar, el que más asimilen, el que más entiendan, el que más sencillo se les haga aplicar, pues con libertad lo pueden hacer. Bien.
Aquí tenemos diferentes tipos de estructura. Repito, nada más vamos a trabajar con dos dimensiones. Esta es la vista lateral. Tenemos este tipo de estructuras o armaduras, que es la Pratt, Howe, Fink, Pratt, otra Pratt modificada, Howe es otro tipo u otra disposición de elementos, Warren, Baltimore, armadura K, la tipo estadio, parte de armadura en voladizo es cuando está empotrada en un muro, y la basculante que nada más está soportada sobre un punto. Estas son básicamente las que se encuentran, las que vamos a estar trabajando. Vamos a encontrar una que otra variación, pero pues vaya, al final se va a hacer el mismo procedimiento, ya sin importar qué tipo de armadura estemos nosotros analizando. Bien, entonces como lo comentaba, vamos a ver el método de nodos. Ese método de nodos, como lo indica, pues vamos a trabajar los puntos de unión de diferentes elementos o de varios elementos para poder llevar a cabo este análisis. Vemos este primero, donde está el sistema de unión de cada uno de los elementos es por remache, pero aquí lo importante es de tener un punto en común. Aquí les voy a poner que pues es este. Ahí está, ese es el punto en común. A pesar de que ahí no es el punto de unión, vamos a suponer que las fuerzas llegan hasta ese punto de unión. ¿A qué me refiero? Que se van a extender estas fuerzas hasta este punto. Vamos a realizar la representación hasta este punto, sin importar la dirección de las fuerzas. Ahorita vamos a ver eso respectivo a la dirección de las fuerzas. Observamos si siempre llegan al mismo punto, a pesar de que el punto de unión no sea este punto en común que voy a marcar, que es este. En este caso, ese punto azul no está representado físicamente, pero nosotros para facilitar el análisis vamos a considerar que llega a ese punto. Este dibujo de en medio, a diferencia del que acabamos de describir, sí tiene un punto de unión definido. En este caso, pues ese punto en común pues es donde está este tornillo, ¿no? Y observamos que las fuerzas, pues obviamente es más fácil distinguir o considerar que llegan hasta este punto. Perdón, llegamos hasta este punto. Es lo mismo que con los remaches, vamos a tomar un punto en común donde vamos a considerar que entren o salgan las fuerzas que vamos a estar utilizando para nuestro análisis. Bien, los elementos o cada uno de los elementos con los cuales vamos a estar trabajando o que conforman la estructura van a experimentar dos tipos de fuerza. ¿A qué nos estamos refiriendo al elemento como tal? Si aplicamos una fuerza hacia afuera, pues vamos a decir que está en tensión. Si aplicamos una fuerza hacia adentro en ambos extremos, vamos a decir que es una compresión. Pero esto es con respecto a los elementos, pero con respecto a los nodos vamos a hacer la siguiente consideración. Esta fuerza decimos que va hacia adentro con respecto al punto en común, donde vamos a representar todas las fuerzas. Vamos a decir, como está entrando en el nodo o en el punto, esta es una fuerza de compresión. Para el caso de los nodos, para el caso de las barras o los elementos es como recién lo comentábamos. Compresión. Para el caso cuando sale de un punto en específico esa fuerza, vamos a decir que es una fuerza de tensión. Entonces, esto es con respecto a los nodos. Con respecto a los elementos, aquí sí estamos estirando todo el elemento de tensión y aquí estamos comprimiendo, es compresión. Hay que ver esa diferencia. Una cosa es la dirección de la fuerza aplicada a cada uno de los elementos y otra cosa es la fuerza con respecto al nodo, ¿sí? Entonces, en este caso, si está entrando al nodo es compresión, si está saliendo del nodo es tensión. Bien, aquí tenemos un ejercicio para ver el procedimiento de solución de estos ejercicios. Me voy a llevar esta figura. Aquí nos dice, con el uso del método de nodos determine la fuerza en cada uno de los elementos de la armadura. Bien, antes que empezar, ¿para qué nos va a servir aplicar este método de nodos? Pues ahí ya nos está dando la respuesta a lo que nos está pidiendo el ejercicio. Nos va a permitir determinar la fuerza que está experimentando cada uno de los elementos que conforman esa armadura cuando nosotros tenemos fuerzas externas. Ya en su momento, cuando lleven
mecánica de materiales, pues ya van a tener que hacer este mismo análisis que vamos a desarrollar en estos ejemplos, pero aparte van a poder determinar el esfuerzo que está experimentando cada uno de los elementos a partir de la fuerza que se está generando por la aplicación de las cargas externas. Entonces esto pues también de cajón para mecánica de materiales lo van a estar utilizando constantemente. Bien, vamos a tomar la figura. Repito, lo que vamos a calcular aquí es la magnitud de fuerza de cada uno de los elementos que están conformando a la estructura. Habíamos visto un ejemplo parecido a este cuando utilizamos o vimos el tema de equilibrio de un cuerpo rígido. Ahí qué diferencia había de que no nos importaba los elementos, simplemente analizábamos y determinábamos las fuerzas exteriores o utilizamos las fuerzas aplicadas para poder determinar la magnitud de las reacciones de los soportes. En este caso, en este análisis de armaduras o de estructuras, sí nos va a permitir el método determinar la magnitud de fuerza que está experimentando este elemento, y así sucesivamente hasta poder conocer la magnitud de fuerza de cada uno de los elementos que conforman esta armadura. Esa es la gran diferencia con equilibrio. Equilibrio simplemente nos permitía hacer el cálculo de las reacciones con respecto a cada uno de los soportes, que vamos a utilizar obviamente ese conocimiento. Entonces aquí voy a tomar esta figura. Vamos a agregarla acá. Bien, ahí tenemos, voy a remarcar las magnitudes. Tenemos que esta primera fuerza es de 2000 libras. Perdón. Ahí está. Y la magnitud o la dirección de la fuerza es hacia abajo. Esta otra es de 1000 libras y la dirección es hacia abajo. Tenemos dos soportes, un soporte fijo que limita los movimientos tanto horizontal como verticalmente y un soporte con ruedas. Este soporte con ruedas, utilizando o aplicando la lógica nada más va a tener una reacción con respecto a la superficie que tiene contacto ese soporte con ruedas. Bien, lo primero que vamos a hacer es aplicar lo del equilibrio de un cuerpo rígido. En este caso lo que vamos a hacer es plantear las direcciones de las fuerzas que genera cada uno de los soportes. Entonces acá tenemos este soporte en C, repito, es un soporte fijo, limita las fuerzas o los desplazamientos en dos direcciones. Entonces vamos a colocar aquí, vamos a tener esta reacción y aquí es esta reacción. Ya sabemos que si nos da el análisis un signo negativo, simplemente cambiamos de dirección y listo. Vamos a ponerle un nombre en específico, este en el punto C, por lo tanto este va a ser CX y el de aquí arriba va a ser CY. Perdón, CY, CX, ahí está. Bien, ya tenemos esas reacciones representadas, vamos con la del punto E. Repito, es un soporte con ruedas, por lo tanto lo único que hace es no dejar ir hacia abajo al sistema, entonces nada más vamos a tener una sola fuerza en la dirección vertical. Entonces aquí vamos a tener esta fuerza en esta dirección y esa la vamos a llamar como EY. Entonces tenemos aquí EY. Voy a borrar esto, no me convence mucho. CY. Bien, ahí está. Bien. Entonces tenemos esas reacciones. Tenemos que conocer, para tener mucho más información y para poder facilitar el análisis, pues necesitamos conocer la magnitud de esas reacciones. Vamos a aplicar el método que hemos aplicado en equilibrio de cuerpo rígido, que es primero plantear una sumatoria de momentos. En este caso vamos a plantearlo. Sumatoria de momentos. Pregunta, ¿en qué punto voy a plantear esa sumatoria de momentos? Gracias. Exacto, en el C porque es el que presenta mayor cantidad de incógnitas. Como está en equilibrio el sistema, lo igualamos con 0. Vamos a ver todas las fuerzas que están
representadas y que nosotros propusimos para poder determinar el sentido de cada uno de los momentos generado a partir de unas fuerzas, de las fuerzas presentes y del punto C. Tenemos esta fuerza de 2000 libras. Esta fuerza de 2000 libras con respecto al punto C, pues va a tener este desplazamiento, sentido antihorario, por lo tanto vamos a tener un momento positivo. La fuerza B con respecto a este punto C, pues también va a tener esta dirección, por lo tanto también va a tener un momento positivo, porque es sentido antihorario. Esta fuerza E, ya sabemos que podemos desplazarla o extenderla, vamos a hacerlo aquí, hasta acá arriba. Perdón. Aquí está. La podemos extender hasta acá arriba. Ahí está. Esa fuerza ya sabemos que la estamos extendiendo ahí porque vamos a plantear un eje imaginario con respecto a ese punto C, ¿no? Que es este. Ahí está ese eje imaginario, aquí tenemos el vertical y podemos extender hasta donde tenga contacto con ese eje imaginario las fuerzas para facilitar el análisis. Entonces esa fuerza Y también va a generar un desplazamiento o un momento con respecto a este punto C en la siguiente dirección, que es la dirección horaria. Por lo tanto, aquí esa fuerza va a generar un momento negativo. Bien, ya tenemos identificado los sentidos y por lo tanto los signos de cada uno de los momentos generados. Entonces vamos a aplicar, en este caso pues aplicamos fuerza por distancia porque todas son perpendiculares con respecto a la palanca que estamos planteando, ¿no? Forman 90 grados, por lo tanto fuerza con distancia es suficiente. Si tuviéramos, ya sabemos, si tenemos una fuerza inclinada, pues podemos aplicar sin problema RF seno de teta, pero no es el caso. Aquí ya todas son perpendiculares con respecto a la palanca que nos va a generar ese desplazamiento en forma de momento, entonces fuerza por distancia es suficiente para el análisis. Entonces esa fuerza de 2000 libras va a ser multiplicado por la distancia con respecto al punto C, del punto A al punto C, en este caso pues son 24 pies. 24 pies. Recordamos tiene signo positivo ese momento, lo respetamos, por eso dejamos sin signo ese término. Vamos con la fuerza de 1000 libras, genera un momento positivo, pues le ponemos aquí el signo más, nuevamente fuerza por distancia con respecto del punto B al punto C, que sería solamente 12 pies. Bien, ahí tenemos el otro término que nos permite representar esta sumatoria de momentos. Y nos falta un momento que en este caso es el generado por la fuerza E y genera un sentido negativo. Entonces tenemos aquí, desconocemos la magnitud de EY, pero sí sabemos la distancia. En este caso pues son estos 6 pies los que nos van a permitir calcular o plantear el momento generado de esa fuerza con respecto al punto C. Son todos los momentos presentes, ya sabemos que las fuerzas que están con respecto al punto que vamos a plantear el momento pues no se consideran, todas las que están alrededor sí, menos las que están en el punto donde vamos a hacer el cálculo del momento. Bien, ya desarrollan la operación y me dicen por favor la magnitud de EY por favor y si tiene signo positivo o negativo. Profe, una pregunta, ¿por qué no tomamos de esquema? ¿Cuál de? Ah, es que aquí no tenemos fuerza, ninguna fuerza representada. ¿Se observa? Okay. ¿Sí? Nada más tomamos las fuerzas que están presentes. ¿Sí? ¿Cuánto les da EY, por favor? Ok, gracias. Ahí está, correcto, 10.000 libras. Entonces ya conocemos la magnitud de esta fuerza que nos va a servir para determinar la magnitud de cada uno de los elementos. Bien, ya que teníamos esa sumatoria de momentos planteados, la cual nos permitió determinar la magnitud de una fuerza desconocida, ahora vamos con la sumatoria de fuerzas. Vamos con la sumatoria de fuerzas en X, pues tenemos ahí la de la reacción CX, pero no tenemos alrededor ninguna otra fuerza en X, por lo tanto pues va a ser igual a 0 porque es la única fuerza presente.
Entonces, como no tenemos una fuerza externa que esté en esa dirección, pues obviamente pues no hay reacción, ¿no? Y vamos con la sumatoria de fuerzas en Y. En este caso, pues sí tenemos ahí varias fuerzas presentes con respecto a esa dirección. Tenemos la de 2000, va hacia abajo, entonces va a tener un signo negativo. 2000 libras, tenemos la de 1000 libras que también va hacia abajo, también le asignamos un signo negativo con respecto al plano cartesiano XY. Tenemos EY que va hacia arriba, que la acabamos de calcular, pero vamos a plantearla así y ahorita sustituimos. Y tenemos CY que va hacia abajo, o la propusimos hacia abajo, y le igualamos con 0 porque está el sistema en equilibrio. Aquí ya sustituimos, tenemos menos 2000 libras, menos 1000 libras, y la magnitud de EY, que fueron 10.000 libras, menos CY. Y me dicen de favor cuánto les da CY, por favor, y si les da positivo o negativo. Me dio menos 7000. Menos 7000. Ah, ok, ¿y si consideraste este signo menos del CY? Sí. Ok. Entonces, perdón, pero aquí me falta igualarlo con 0. Perdón, entonces eso ya da positivo, ¿no? Ahí está. Porque este CY lo pasamos para acá, ya se vuelve positivo, entonces dejamos esto de acá y nos queda 7000 positivo. Ok, listo. Gracias. Ya tenemos entonces las magnitudes de las fuerzas que teníamos hasta el momento desconocidas que están alrededor de esa armadura. Bien, ahora sí vamos a iniciar con lo que corresponde al proceso como tal, que es el análisis de nodos, que por eso se conoce así a este método. ¿Hasta ahí alguna pregunta, muchachos? Pues esto pues es básicamente lo que ocupamos en la unidad de equilibrio de un cuerpo rígido, entonces pues no creo que haya tanto problema con respecto a esto. Vamos ahora a pasar al análisis de nodo como tal. Este análisis de nodo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar pues lo que su nombre nos indica. Vamos a plantear un nodo. Vamos a plantear aquí un nodo. Vamos a plantear el nodo donde tengamos mayor cantidad de información, o sea, más fácil obtener información. Hay que ver dos cosas, el que nos dé más información y el que tenga menos incógnitas para analizar o para determinar. Tenemos este punto C, conocemos cuánto vale CX, conocemos CY, tenemos de incógnita esta viga, la voy a poner mejor con rojo. Tenemos esta viga CB y esta otra viga CE. Entonces tenemos dos incógnitas, dos datos y dos incógnitas. Aquí en el punto A pues tenemos dos incógnitas también, la viga AB o el elemento AB y el elemento AD. Entonces pues aquí es indiferente cuál utilicemos porque al final CX pues vale 0. Entonces, no sé a partir de qué punto quieren que hagamos el análisis, en el nodo A o en el nodo C, les pregunto. Es indiferente el que sea, ¿eh? Ok, bien. Vamos entonces a trabajar en el nodo A. Nada más voy a borrar estos dibujitos porque ahorita vamos a estar planteando igual unas cosas ahí. Ahí está. Lo quitamos, lo quitamos. Ahí está. Bien. Entonces vamos a hacer el análisis a partir de ese nodo A. Vamos a poner aquí el nodo A. Ahí está. Entonces aquí ponemos nodo. Ups. Nodo A. Ok. Vamos a ver todas las fuerzas que están involucradas alrededor de ese nodo A, que sería este punto. Tenemos ahí la fuerza de 2000 libras. Entonces tenemos aquí esa fuerza de 2000 libras. Vamos a ponerla. Vamos a poner un poquito más delgada esta línea.
Aquí así. Ahí tenemos esa fuerza de 2000 libras. Vamos a ponerlo aquí. 2000 libras. Vamos a poner el nodo de otro color. Vamos a ponerlo azul. Ahí está. Vamos a ver qué otra fuerza tenemos ahí presente. Vamos a poner la de verde. Tenemos la fuerza del elemento AB. Ahí tenemos el elemento AB. Aquí díganme la dirección, hacia entrando al nodo o saliendo del nodo. Es indiferente como la propongamos. Ustedes díganme. ¿Entrando o saliendo del nodo? Entrando, profesor. Ok, gracias. Entrando. Bien, aquí cuando está entrando una fuerza al nodo decimos que es una fuerza de compresión porque está entrando en este nodo. Esta fuerza la vamos a llamar como FAB. Fuerza AB. Y vamos con uno último que tenemos que es el AAD. Vamos a representarlo ahí. Tiene cierta inclinación. Vamos a ponerle entrando igual. Les repito, es indiferente la dirección. Al final, el análisis, si nos da un signo negativo, nos está indicando que hay que cambiar la dirección de esa fuerza solamente. Esta fuerza que pusimos de forma inclinada, pues va a ser FAD. Ahí ya podemos plantear nosotros nuestro análisis de nodos, pero aquí es importante conocer este pequeño ángulo, este ángulo que está acá, este ángulo que vamos a decir teta, que va a ser simplemente tangente a la -1 del cateto opuesto de este ángulo, pues es 8 pies, entre el cateto adyacente que es 12. ¿Cuánto nos da ese ángulo teta, por favor? Porque ese ángulo es el que vamos a representar aquí. Aquí vamos a representar ese ángulo. ¿Cuánto? ¿63 o 53? ¿Cuánto? 33.69. Ah, gracias. 33.69. Bien, ya tenemos ese ángulo. A ver, nada más dejen verificar. Ah, ok. Sí, no, ya vi. Está este valor de acá no es 12. Ahorita van a ver por qué. Si observamos, es como si trazáramos, sí, perdón, yo estaba viendo ahí, si trazáramos este triángulo. Entonces el cateto opuesto está bien, exacto, el cateto adyacente son 6. Sería cateto opuesto, no, 8 entre 6. 8 entre 6. ¿Cuánto les da eso, por favor, muchachos? 53.13. Gracias. Eso. 53.13, correcto. 53.13. Entonces ya tenemos ahí ese ángulo que vamos a representar acá en nuestro nodo, que es de 53.13 grados. Ahora sí, lo que vamos a plantear en este nodo simplemente es sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Es lo único que vamos a estar aplicando así en cada uno de los nodos para poder determinar la magnitud de cada una de las fuerzas. Es indiferente el orden en el cual nosotros hagamos la sumatoria. Puede ser primero en dirección de X y posteriormente en dirección de Y. Es indiferente. Aquí, perdón, si nos conviene, bueno, de hecho, pues sí, ya observando esto, pues sí puede ponerse un orden o especificarse un orden con base a la información que tengamos. Aquí tenemos esta magnitud de 2000 que es un dato conocido y está en dirección de Y. Entonces, en este caso sí nos conviene entonces plantear primero la sumatoria de fuerza en Y porque ya tenemos un dato conocido en esa dirección. Entonces, pues vamos a plantear todas las fuerzas que están presentes ahí. Aquí tenemos esta fuerza inclinada, conocemos su ángulo. Vamos a hacerlo acá. Por lo tanto, podemos plantear su componente en X y su componente en Y. Ahí está. La componente en X, pues obviamente pues va a ser
F A, perdón, va a ser F A de seno de 53.13 y la componente, perdón, este es coseno, este es el horizontal. Ahí está, aquí coseno. Ok, y la fuerza en Y va a ser F A de seno de 53.13. Ahora sí, si vamos a hacer la sumatoria de las fuerzas en Y, pues tenemos esta de menos 2000, menos porque va en dirección hacia abajo con respecto al eje y la fuerza componente de esta fuerza inclinada va hacia arriba, o la propusimos hacia arriba, por lo tanto va a ser más FA de seno de 53.13 igual a 0. Aquí observamos y como planteamos nosotros esa sumatoria de fuerzas, pues solamente tenemos una sola incógnita, que es FAD. Pues despejamos FAD. Recordamos que para los despejes pasamos al otro lado el término que esté más alejado. En este caso es primero el de 2000 y posteriormente el seno de 53. Entonces primero pasamos para la derecha los 2000 libras, está restando, pasa con signo positivo hacia la derecha, tenemos 2000 libras, nos falta quitar de alrededor de FAD este seno de 53 que está multiplicando y pasa dividiendo con su signo, tenemos signo positivo, entonces pues pasa con ese signo positivo. Seno de 53.13. ¿Qué magnitud nos da FAD, por favor? 2504.2. 2504.2. Muy bien, entonces ya conociendo esa magnitud observamos y también observamos que tenemos una magnitud positiva, por lo tanto está correcta la dirección. ¿Cómo le asignamos si está en compresión o en tensión? Pues lo que les había comentado hace un momento, si está entrando en el nodo va a ser una fuerza de compresión, entonces aquí ponemos entre paréntesis C que representa o que se refiere a la compresión. Este ya es el primer resultado que obtenemos o es la magnitud de fuerza que está experimentando el elemento AD. Entonces este ya es un resultado de los que estamos buscando, ya conocemos esta magnitud. Ahora vamos con la sumatoria de fuerzas en X. Esa sumatoria de fuerzas en X nos va a permitir también obtener más información. Vamos a ver, tenemos esta fuerza AB que la planteamos hacia la izquierda, por lo tanto va a tener un signo negativo. Tenemos la componente de esta fuerza AD que va hacia la izquierda también, entonces ponemos menos F AD coseno de 53.13 igual con 0. Sustituimos la información que ya conozcamos, que en este caso es la FAD, que es de 2504.2 por el coseno de 53.13 y que el sistema está en equilibrio, por lo tanto lo igualamos con 0. En este caso, FAB, ¿cuánto nos va a dar, por favor? Este sí nos va a dar negativo. ¿Qué magnitud nos da? 2504.2 por coseno. A mí en FAD me dio 2500 cerrados. Sí, igual es lo que tengo. ¿Alguien más que le dé? Sí, a mí también, profe. Ok, entonces por ahí algún, una magnitud se fue un numerito de más. Gracias, gracias muchachos. 2500, entonces F, acá también lo modificamos en el de abajo. 2500. Entonces 2500 por coseno de 53.13. Por favor. Menos 1500. Ok, gracias. Menos 1500. Bueno, aquí le voy a poner las unidades que son libras. Libras y abajo también. Ok, aquí nos salió que tenemos un signo negativo. Vamos a aplicar el mismo criterio que utilizábamos en equilibrio de cuerpo rígido. Si nos daba un valor negativo, lo único que hacemos es cambiar, ponerlo positivo y cambiar la dirección de la flecha que propusimos. Entonces, en este caso vamos a hacer lo siguiente. FAB igual a 1500
e indicando la dirección a la cual tiene que ir. En este caso iba hacia la izquierda, pues vamos a representar la flecha hacia la derecha y vamos a dibujar nuevamente el nodo para que quede especificado cuál es el correcto. Entonces la fuerza de 2000, esa se queda exactamente igual porque pues es una magnitud constante hacia abajo. Entonces aquí no hay ninguna modificación que llevar a cabo, va así. Decimos que esta es la de 2000 libras. Tenemos el FAD que también estuvo correcta porque en ese caso también obtuvimos una magnitud positiva, por lo tanto esa se mantiene tal y como está. Ahí está. Este es FAD. Y la que hay que cambiar es FAB. La pusimos inicialmente hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón, pero obtuvimos en el análisis un signo negativo, por lo tanto hay que modificar su dirección. Y la vamos a poner hacia acá. Ahí está. Listo. Y esta la vamos a asignar con base al resultado, FAB. Y este ya sería el nodo que estamos obteniendo y que está correcto, ¿sí? Entonces, aquí que quede claro que cuando tengamos un signo negativo lo vamos a modificar la dirección que hayamos propuesto inicialmente en nuestro nodo. Entonces, aquí está saliendo del nodo, por lo tanto, va a estar en tensión. Y ahí está. Ya tenemos esa segunda fuerza. Vamos a representarlo aquí en el diagrama o en la figura. Voy a borrar todo lo que está ahí en la figura para poder representar las fuerzas. Ahorita vuelvo a poner lo que nos haga falta. Ahí está. Bien, vamos a representar esas dos fuerzas en la dirección correspondiente. Ya comentamos, de hecho lo voy a encerrar para que quede ahí que este es el que es correcto. Este nodo es el correcto, ¿vale? Vamos a representar las fuerzas. AB está saliendo de ese nodo. Vamos a ponerlo con respecto al color. FAB va saliendo de este nodo. Ahí está. El otro FAD está entrando. Y vamos a representarlo aquí así, entrando. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Sobre el mismo elemento que tenemos presente, vamos a plantear la fuerza del otro extremo. ¿A qué me refiero? Aquí en el nodo A está saliendo el extremo de ese mismo elemento AB, es este nodo en el punto B. Entonces, con respecto a ese mismo elemento, vamos a plantear también la fuerza que está saliendo. Vamos a representar lo mismo que está en el otro extremo. Si en el nodo A está saliendo, en el nodo B de ese mismo elemento la fuerza también está saliendo. Vamos ahora con el nodo A. Yo creo que ya con el nodo A ya queda más claro. En este extremo del elemento AD está entrando, por lo tanto en el otro extremo también va a estar entrando la fuerza. Así. Ahí está. Eso nos va a permitir plantear de forma más sencilla los otros nodos. Entonces ya tenemos esas fuerzas ahí representadas, ya tenemos las magnitudes, ya obtuvimos que AD tiene una magnitud de 2500 libras y FAB de 1500 libras. Tuvimos que hacer una corrección, pero ahí está encerrado con rojo el nodo que presenta las direcciones correctas. Bien, vamos entonces a ir avanzando nodo por nodo porque como ya estamos encontrando más información, eso nos va a ir permitiendo hacer un recorrido por cada uno de los nodos para poder obtener la solución o la magnitud de cada uno de los elementos involucrados en esta armadura. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta, muchachos? Profe, y yo tengo una. ¿Sí? ¿Por qué dijo que era indiferente como analizarlo en el nodo A que en el nodo C? Ah, ok, pongo otra vez las fuerzas. ¿Sí? Voy nada más aquí para dibujar esto. Bien, lo comenté que era indiferente porque aquí recuerda
y en este caso pues Cx pues nos dio 0, ¿sí? Porque no hay ninguna otra componente, entonces es como si no la tuviéramos. Entonces el que nos dé 0 es como si no tuviéramos aquí fuerza. Entonces observamos la condición del nodo C y la del nodo A, pues está igual, ¿no? O sea, tenemos una fuerza vertical y las fuerzas de los elementos que hay que determinar, que sería este y este. Lo mismo que en el nodo A, que tenemos la AB y la AD. Entonces están en las mismas condiciones porque la fuerza Cx dio 0. Si hubiera dado una magnitud distinta, posiblemente nos hubiera convenido hacer el análisis mejor en C. Pero en este caso están bajo las mismas circunstancias con respecto al número de fuerzas que conocemos y que desconocemos. ¿Sí? Sí, profe, gracias. No, de nada, de nada. Bien, entonces nada más aquí le pongo C bien, que ya lo tenemos, y acá ella. Bien, ¿alguna otra pregunta, muchachos, antes de continuar? Bien, entonces pasamos. Sí, adelante, adelante. Ahorita vamos a calcular entonces en C y después en E. Lo podemos hacer así o podemos ir haciendo un recorrido por cada uno de los nodos con base a la información que tengamos. Mira, para que quede claro, vamos a trabajar con el nodo D, ¿sí? ¿Por qué nos conviene trabajar ahorita con el nodo D? También, como comentas, podemos trabajar con el nodo C y eso ya nos permite conocer el BC y el CE. Eso ya no lo permite, pero vamos a trabajar con el nodo D. Ahí ya vamos a ir analizando al siguiente nodo con base a la información que vayamos conociendo. Si vemos que tenemos la información necesaria o conocemos el número de fuerzas necesarias para calcular o determinar un nodo en específico o analizar un nodo en específico, lo hacemos sin ningún problema. De todas maneras, se van a dar cuenta cuando estén resolviendo este tipo de ejercicios, va a haber nodos que no van a poder analizar porque les va a faltar información. Dice, pues, pues lo dejo así, nada más las ecuaciones, me paso al otro nodo. Entonces aquí lo ideal es de que vayan generando esa sensibilidad para poder ir proponiendo los nodos con base a la información que vayamos descubriendo. Vamos acá con el nodo D, pero como bien comentas, pudimos haber ahorita trabajado con el nodo C sin ningún problema. Pero vamos con el nodo D. Vamos con el nodo D. Vamos a representar aquí el nodo D, perdón. Vamos a representar las fuerzas. Tenemos ahí la amarilla que es FAD, que ya la conocemos. Ahí está. Tenemos la, vamos a ver otra fuerza, con azul vamos a poner la DE. Vamos a ponerle, y ahí les repito, no importa la dirección, al final el resultado nos va a decir si está bien o está mal. Vamos a ponerle en rojo la otra, vamos a ponerla así, no importa. Vamos a asignar entonces los títulos para cada una de las fuerzas. Tenemos que esta va a ser la fuerza BD, la azul va a ser la fuerza, no, perdón, lo voy a poner con respecto mejor de esto, DE, DB, perdón, la otra fuerza DE y la que conocemos, que acabamos de calcular, que es AD, fuerza AD, ahí está. Bien, en este caso pues ya conocemos esta magnitud, ya sabemos los ángulos, aquí ya me apoyaron sacando el ángulo, fue de 53.33, este ángulo pues va a tener la misma magnitud, 53.33, en este caso pues esta va a tener la misma magnitud del ángulo, y este ángulo de acá para acá también va a ser de 53.33 grados. Entonces lo vemos por la geometría que representa esta armadura, que pues todos esos ángulos son iguales, entonces pues vamos a estar trabajando con eso. Entonces aquí tenemos ese ángulo de 53.13, de este lado también con respecto al horizontal tenemos 53.13. Entonces vamos a ver, aquí conocemos la fuerza, si hacemos la sumatoria de fuerzas en X, pues conocemos la componente en X de AD, pero desconocemos la FDE y la componente en X de FDB.
Entonces, podemos plantearlo. De todas maneras, cuando lo planteemos nos vamos a dar cuenta que no lo vamos a poder resolver. Entonces, vamos a comenzar con la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Por qué? Porque conocemos más información en esa dirección. Conocemos AD, por lo tanto conocemos su componente en Y. FD la desconocemos y obviamente desconocemos su componente en Y, pero nada más tenemos una sola incógnita, a diferencia que si planteáramos inicialmente la fuerza en X. ¿Sí? En X tendríamos dos incógnitas, la componente en X de FDB y la componente, y más bien aquí la fuerza FDE. Tendríamos esas dos incógnitas a diferencia de la dirección en Y. Entonces vamos a plantear esta fuerza en Y, vamos a poner aquí las componentes, vamos a ponerlas en verde. Aquí esta fuerza AD pues va a tener una componente en esta dirección y en esta dirección. Entonces eso nos va a facilitar el que hagamos esa descomposición vectorial, el análisis. En este caso ya conocemos el ángulo, entonces esta componente en X de esa fuerza va a ser F AD coseno de 53.13 y la fuerza o la componente en Y va a ser F AD seno de 53.13. Ahora vamos con las componentes de pongo bien esto, de la fuerza roja. 13. Vamos a ponerlas con blanca. Aquí de esa fuerza roja pues tenemos las siguientes componentes. Tenemos esta para acá. Es F de B coseno F de B coseno de 53.13 y la componente en Y que está hacia abajo, que va a ser ahora pero con F de B seno de 53.13. Bien, ya tenemos ahí entonces las componentes planteadas para poder llevar a cabo esta sumatoria de fuerzas en Y. Entonces vamos con la fuerza amarilla que ya conocemos, va hacia abajo, entonces tenemos que es menos F A D seno de 53.13. La otra fuerza que va en esa dirección es la blanca de DB, la componente en Y, entonces también va hacia abajo, por lo tanto también es negativo, F de B seno de 53.13 igual a 0. Ahí está. Entonces ya conocemos FAD, la tenemos aquí en azul, acá arriba es 2500, tenemos menos 2500 seno de 53.13 menos FDB que la desconocemos, seno de 53.13 igual con 0. Resolviendo eso, ¿cuánto nos da por favor? F de B va a ser positivo. Ajá, sí nos va a dar un valor positivo. No, más bien nos va a dar negativo, perdón. Le salió 3125. 3125, a ver, es 2500, seno de 53, entre seno de 53, pues se va el seno de 50. No. 2500, Me ¿no? equivoqué. No, me faltó. Perdón. Da 2500. Ajá, ok. Sí. Da 2500 libras. Observamos que nos da un signo negativo, por lo tanto hay que cambiar la dirección que propusimos de ese nodo. Entonces da 2500 libras. Aquí ya cambiamos la dirección, la propusimos hacia adentro o que esa fuerza roja esté entrando al nodo. Entonces la proponemos en la otra dirección. Entonces esa propuesta que hicimos de ese nodo está incorrecta. Vamos a plantear aquí otra. Vamos a hacerlo aquí. Tenemos la amarilla que va hacia abajo.
Tenemos el azul que va, bueno, ese todavía no lo conocemos, la propusimos hacia la derecha, y tenemos la roja que es la que hay que modificar su dirección. En lugar de estar entrando, va a salir del nodo, y ahí está. Entonces tenemos que esta va a ser f de b, la azul va a ser f de e, y la amarilla, que ya la conocíamos, va a ser FAD. Bien, este es el nodo, no podemos decir que está correcto porque todavía nos falta determinar FDE. Entonces para eso pues vamos a plantear una sumatoria de fuerzas en X. Sumatoria de fuerzas en X, también suponemos que esté en equilibrio. Vamos aquí a plantearlo. Entonces, en X tenemos la componente, esta componente FDE que va hacia la derecha, por lo tanto es positiva. Tenemos la componente de FDB, ya sabemos que es coseno, va hacia la derecha, por lo tanto va a ser positiva. Aquí lo voy a poner también. No dejen la represento aquí, ¿sí? F de B coseno de 53.13. Ahí está. Entonces va a ser más F de B coseno de 53.13 igual con 0. Ya conocemos F de B, simplemente sustituimos F de E más 2500 libras coseno de 53.13 igual con 0. Aquí nos va a dar una magnitud negativa. ¿Cuánto nos da F de E, por favor, muchachos? 1500. 1500. Nada más deja de ver. Ajá. 1500. 1500. 1500 negativo, ¿no? Libras. Por lo tanto hay que modificar. Sí, pues negativo. Ok, gracias. Profe, ¿no Ah, le faltó sí. considerar el componente? Sí, sí, sí. FAB. Sí, 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 sí. Sí, correcto, correcto, correcto. Entonces vamos para borrar esto. Gracias. Entonces borramos esta parte. Esto de acá. Y faltó considerar, como bien comenta su compañero, la componente FAD de NX, que sería este de acá. Y acá. Que sería FAD. Ya conocemos la magnitud también de FAD, entonces no nos va a generar ningún problema eso. FAD coseno de 53.13, correcto. Ahora sí vamos a plantear aquí esa parte, que sería también hacia la derecha, más FAD coseno de 53.13 igual con 0. Aquí FAD ya conocemos su magnitud es de 2500 libras coseno de 53.13 igual a 0. Vamos a ponerlo acá. ¿Cuánto da FAD, por favor, muchachos? Perdón, FDE. Aquí obviamente nos va a dar sus negativos. Son 2500, son 1500, 3000, ¿no? Menos 3000 libras. Tenemos un signo negativo, por lo tanto hay que cambiar la dirección. FDE es igual a 3000 libras y la tenemos que cambiar hacia la izquierda. Entonces ahí ya tenemos la magnitud. Voy a poner aquí el nodo, a ver si puedo ponerlo por acá. Ahí está. Aquí voy a poner el nodo correcto. Entonces vamos a representarlo. Tenemos esta que está aquí.
Esta fuerza hay que cambiarla hacia acá. Y tenemos la amarilla que es esta correcta. Y este sería el nodo que está correcto. Vamos a poner las asignaciones FAD. FDD y FDE. Y este sería el nodo que está correcto. Este nodo está correcto, lo encerramos para representar que está correcto. Perdón. Ahí está. Entonces vamos a tomar la dirección que acabamos de encontrar de cada una de las fuerzas con respecto a ese nodo D y vamos a representarlo acá en el dibujo. La FAD pues ya la tenemos, la FDB ya vimos que en ese nodo está saliendo esta fuerza, está saliendo. Si de este extremo está saliendo, pues obviamente del otro extremo contrario de ese mismo elemento pues va a estar saliendo. Tenemos el FDE, que es el azul, está entrando, va a entrar ese nodo aquí. Por lo tanto, en su otro extremo también va a entrar. Aquí, ahí está. Ahí está. Ya estamos complementando o completando ese sistema. Pudimos resolver el nodo D, no tuvimos ningún problema, pudimos resolverlo. La información fue la necesaria o la suficiente para poder determinar la fuerza de D y la fuerza de E. Repito, igual pudimos haber trabajado con el nodo C y pues ya tenemos también la información necesaria para poder determinar ese nodo. Bien, voy a tomar la figura y nos pasamos a otra hoja para seguir con los elementos que nos faltan. Y voy a tomar los valores que hemos estado ocupando. Aquí está este. Vamos a este. Tenemos FAB. Ahorita le ponemos si está en compresión o tensión las otras fuerzas. Permítanme nada más tantito. Este de acá. El otro. Este de aquí. Ahí está. Bien, voy a regresar tantito para ponerle si está en tensión o compresión esas fuerzas que acabamos de determinar. Bien, la blanca es la de FDE, está en compresión con respecto al nodo. Compresión con respecto al nodo. La FDB está saliendo del nodo, por lo tanto está en tensión. Ahí está. Entonces aquí ya tenemos estos valores también, y ya los determinamos esas magnitudes y si está en compresión o tensión con respecto al punto. Bien, entonces ya podemos analizar el punto B o el punto E. Creo que ya tenemos suficiente información como para poder analizar, pero bueno, vamos a revisar aquí en el... ¿Sí? Dime. ¿Por qué cambió la dirección de FDE? Porque la obtuvimos aquí, mira aquí, la obtuvimos negativa, aquí. Ajá. Y la teníamos inicialmente hacia la derecha. Desde el primer nodo que planteamos la teníamos hacia la derecha, ya posteriormente la que cambiamos fue la FDB, porque nos salió negativa, la teníamos en compresión, esta fue la segunda, la tuvimos que cambiar esa dirección, y faltaba al final analizar la FDE. Con la sumatoria de fuerzas en X, el resultado nos dio negativo. Entonces, recordamos que si nos da el resultado negativo hay que cambiar la dirección de esa fuerza. En este caso, pues ya la cambiamos, la teníamos inicialmente hacia la derecha y ahora la cambiamos hacia la izquierda. Por eso
modificamos porque sí, ya. obtuvimos un signo negativo. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Ok, nada de nada. Bien, vamos a determinar entonces las otras que nos faltan ahí por conocer. Vamos a analizar, si revisamos o queremos analizar el nodo B, pues vamos a tener esta incógnita, perdón. Vamos a tener esta incógnita, pero ya conocemos 3 magnitudes, entonces pues ahí no nos va a generar mayor problema. El nodo E, conocemos una fuerza en X, una en Y y tenemos 2 incógnitas. Si planteamos aquí la sumatoria de fuerzas en Y, vamos a tener 2 incógnitas. Ahí se nos va a complicar resolverlo. Si lo planteamos la sumatoria de fuerzas en X de este nodo E, también vamos a tener 2 incógnitas, a diferencia si trabajamos con el nodo B. Pero también si trabajamos con el nodo C, pues se facilita porque pues vamos a tener 2 incógnitas y vamos a tener un dato, pero en este caso una de las incógnitas es totalmente horizontal, entonces eso facilita mucho el que tengamos solamente un dato. ¿Por qué? Porque este dato que tenemos es sumatoria de fuerzas en y tenemos una incógnita que va a generar una componente en Y. Entonces podemos, ya sea el nodo B o el nodo C, trabajarlo. Vamos con el nodo C, que al parecer es mucho más sencillo. Esto, les repito, ya con la práctica pues ya se va a ir visualizando cada vez más sencillo. Ahorita pues como es el primer ejercicio, pues posiblemente sí les cueste un poquito de trabajo determinar qué nodo es. De nueva cuenta les repito lo que les comentaba. A final de cuentas lo pueden plantear de forma errónea y no pasa nada porque no se modifica para nada el resultado, debido a que si es un nodo que no van a poder analizar, simplemente no lo van a poder resolver por el número de incógnitas. Dicen, no, pues este nodo, ¿para qué lo intento si no tengo la información necesaria? Me paso al otro nodo donde sí conozco más información, ¿no? Entonces, aquí no es de que tomé el nodo equivocado, me hice mal el procedimiento y obtuve mal mis resultados, no. Simplemente no van a poder avanzar en la solución. Entonces ahí se dan cuenta si se puede o no ocupar ese nodo o se pasan al siguiente. Entonces en este caso vamos con el nodo C. Nodo C. Ahí está. Vamos a plantearlo. Ahí está el nodo C. Tenemos la fuerza que va hacia abajo, CY, que ya la habíamos determinado. Esta fuerza es la CY. Que tenía una magnitud de 7.000 libras. 7.000 libras, si mal no recuerdo, a ver, 7.000 libras. Bien, tenemos la fuerza CB, vamos a plantearla. Pues vamos a ponerla también verde. Vamos a ponerla hacia afuera. Y tenemos la fuerza CE, que está inclinada. Repito, podemos proponer las direcciones como nosotros queramos. Al final de cuentas, el resultado, si nos da negativo, simplemente lo cambiamos de dirección y listo, ya no hay mayor problema con eso. Entonces tenemos que esta amarilla es la fuerza CE, la verde va a ser la fuerza CB. Entonces aquí nos conviene primero hacer una sumatoria de fuerzas en Y, debido a que tenemos el dato conocido va en Y y solamente vamos a tener una incógnita en Y. Esa incógnita o esa fuerza que está en Y, decimos que tenemos una incógnita porque pues obviamente tiene componentes. Tiene una componente en X y la componente en Y correspondiente. Ya sabemos que el ángulo, este ángulo de acá, pues es de 53.13. ¿Por qué? Porque si formamos el triángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente, que es de 6 pies, ya lo habíamos hecho acá en el nodo A, entonces es el mismo ángulo. No tenemos mayor problema tampoco con eso. Entonces en este caso decimos que seno es 53.13 y aquí FCE coseno
de 53.13. Bien, entonces vamos a plantear lo que habíamos comentado, la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces vamos a decir lo siguiente, la fuerza CY va hacia abajo con respecto al plano cartesiano, por lo tanto va a tener un signo negativo, menos 7.000 libras. La componente FCE va hacia arriba, más FCE seno de 53.13. Ya no tenemos ninguna otra fuerza que vaya en dirección de Y, por lo tanto lo igualamos con 0 y resolvemos FCE, que sería 7.000 libras sobre seno de 53.13. ¿Y cuánto nos da esa magnitud, por favor? $8,750.01. Gracias. Libras. Dio positivo, por lo tanto la dirección está correcta. Esa no la movemos para nada, está correcta. Ahora vamos con la sumatoria de fuerzas en X para determinar la fuerza CB. Igual está en equilibrio, vemos las fuerzas en X, tenemos esa fuerza CB que va hacia la izquierda, por lo tanto va a tener un signo negativo. La componente en X de la fuerza CE va hacia la derecha, por lo tanto va a ser positiva, y coseno de 53.13 igual a 0. Ya conocemos la fuerza CE, simplemente sustituimos, más 8.750 coseno de 53.13 igual a 0, por lo tanto FCP va a ser, va a quedar también positivo, 8.750 coseno de 53.13. ¿Cuánto nos da esa magnitud, por favor? $5,250.01. Gracias, 0,1 libras, también dio positivo, se queda la misma dirección, por lo tanto este nodo está correcto, porque son todas las fuerzas que planteamos, las que desconocíamos, entonces está correcto este nodo. Entonces vamos a transcribir las fuerzas, tenemos la fuerza amarilla que es CE, está entrando en este nodo, por lo tanto, como en este nodo, como el que está sobre ese mismo elemento en su otro extremo, pues van a estar entrando en los respectivos nodos. Entra y entra aquí. Voy a borrar esta línea. Tenemos la otra, la horizontal FCB, es la verde, está saliendo de este nodo y en su mismo elemento en el otro extremo también va a estar saliendo. Y tenemos ya casi completo, nos falta nada más ahí un elemento que es el elemento BE o EB. Ahí ya depende mucho del nodo que queramos, más bien no depende, es indiferente porque al final nada más tenemos una sola incógnita. ¿Dónde quieren que hagamos el análisis? ¿En el nodo B o en el nodo E? Obviamente el más sencillo es el E, pero bueno, donde ustedes digan, pues ahí lo planteamos, ¿no? Para que vean que sí, efectivamente se puede resolver a partir de los dos nodos. ¿En cuál quieren que hagamos el análisis? En el E, profe. Ok, gracias. Nodo E. Bien, ahí ponemos el nodo E. Vamos a analizar, tenemos la fuerza vertical que es constante, que es EY. Ahí está, tenemos la horizontal, vamos a ponerla como está ahí en el esquema, el mismo color, y tenemos el amarillo, que está entrando, y tenemos otra, vamos a poner roja, ya sea que vamos a poner la que está entrando, ahí está.
Bien, vamos a, no recuerdo, yen, 10.000 libras, ok. Entonces, yen, aquí son 10.000 libras, vamos a poner azul. 10.000 libras, listo. La fuerza amarilla, que fue la CE, vale una magnitud de 8.500 libras, 8.750.01 libras. La roja, que es de FEB, pues no la conocemos. Esta azul de acá es FTE. Y están planteados ahí los nodos. Entonces vamos a ver, podemos hacer pues, cualquier sumatoria, ya sea en X o en Y, ya vamos a obtener básicamente la magnitud. Nada más dejen FDE, vale 3000, una vez pongo la magnitud, 3000, ahí está. Entonces con una sumatoria que hagamos es más que suficiente para obtener la magnitud que nos falta. Vamos a ponerla acá. Vamos a poner las componentes X, Y, pues es indiferente la que pongamos. Vamos a poner las X. Ahorita van a ver por qué comento eso, que nada más podemos poner una sola. Entonces aquí sería FBE coseno de 53.13. Aquí igual va a ser 8750.01 coseno de 53.13. Planteamos la sumatoria de fuerzas en X, está en equilibrio, igualamos con 0 y planteamos. Tenemos esa fuerza de 3000 que va hacia la derecha, es positivo, 3000. Luego tenemos la componente FB que también va hacia la derecha, también es positivo, coseno de 53.13, y tenemos la de 8750 que va hacia la izquierda, negativa, 0.01 coseno de 53.13 en equilibrio. Listo. Vamos a resolver. Despejamos f de e, va a quedar menos 3000 más 8750 coseno, perdón, 01.01 coseno de 53.13, todo esto entre coseno de 53.13. ¿Cuánto nos da, por favor, f de e? A mí me dio 3750.02. 3750 punto positivo, sí, ¿verdad? Sí. Ok, está bien. Sí, está correcta esa magnitud. Ahí está. Listo. Entonces está bien la dirección en la cual propusimos esa fuerza. Si nos hubiera dado negativo, tendríamos que haber cambiado la dirección. Entonces vamos a ver aquí, vamos a plantearla. Primero vamos a encerrar este nodo que está correcto. Entonces vamos a plantearlo, vamos a ponerlo con rojo, que es el color que seleccionamos por esa fuerza. Y ahí está entrando en este nodo aquí. Si en este extremo de ese elemento está entrando, en el otro extremo también va a estar entrando. Entonces ahí ya tenemos todas las fuerzas conocidas. Aquí no es tan simétrico el sistema. Si no hubiéramos tenido
pues posiblemente, o más bien si no hubiéramos tenido esta fuerza EY, pues vertical, no, de hecho no, si hubieras, a lo que voy que nos vamos a encontrar con armaduras que van a ser simétricas, las mismas condiciones que tengamos del lado izquierdo las vamos a tener, o más bien las condiciones que tengamos del lado izquierdo las vamos a tener en el lado derecho. Entonces eso nos va a evitar que hagamos un procedimiento muy extenso porque nos van a dar las mismas magnitudes. En este caso no da la misma magnitud de un lado y del otro. ¿A qué se debe? Principalmente a que aquí tenemos un soporte fijo y a esta fuerza de aquí abajo. Sí, bueno, yo creo que sí. Si no hubiéramos tenido esta fuerza EY, aunque hubiéramos tenido este soporte, no, pero no tiene sentido la armadura si no tiene este soporte, se hubiera caído. Aquí lo que hace la diferencia de un lado al otro, porque observamos en esta mitad de acá, pues si la vemos así muy escuetamente, pues decimos que tenemos lo mismo, pero ya analizando la profundidad, pues tenemos esta fuerza Y que no está presente en el lado izquierdo. Entonces eso hace que se modifiquen las magnitudes de fuerza de cada uno de los elementos. Entonces ya con esto ya tenemos conocido cada uno de estas fuerzas. Aquí nada más me faltó ponerle que si es de compresión o tensión. Aquí es de compresión. Esta FBC está saliendo es tensión. Y esta FBE está entrando, entonces es de compresión. ¿Sí? Entonces lo de compresión y tensión es con base al nodo. Observamos aquí, vamos con FBE nada más, está entrando en el nodo, por eso la consideramos de compresión. Y así en cada una de las fuerzas. Entonces, si observan, es un análisis sencillo. El único problema es que hay que tener mucho cuidado en la asignación de los nodos que vamos a analizar. Cuidado entre comillas porque pues estaríamos nada más invirtiendo tiempo para no poder obtener una solución. Si elegimos el nodo de forma adecuada y el nodo donde podamos resolver con base al número de fuerzas que conocemos y al número de incógnita que desconocemos, pero si hacemos una buena selección ahorramos mucho tiempo. Podemos llevar a cabo los análisis sin decir, chin, pues me quedé sin resolver esta ecuación porque tengo dos incógnitas, pues no puedo ni en la sumatoria de X ni en la sumatoria de Y, pues ya me voy al otro nodo. Entonces el tiempo que le invertí en plantear las ecuaciones, en escribir todo eso, a diferencia de que si ya vamos a un nodo donde tengamos conciencia que tenemos la información necesaria para poder determinar ya sea una fuerza o la otra. Entonces es lo único, de ahí en fuera, pues lo único que hacemos es sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. La parte pues más compleja pues sería la determinación de las reacciones, que ya lo hemos trabajado en la unidad pasada en equilibrio de un cuerpo rígido y que ya dominamos hasta cierto nivel, ¿no? Ya sabemos la metodología que nos indica que hay que hacer primero una sumatoria de momentos, posterior una sumatoria de fuerzas en X y una sumatoria de fuerzas en Y, o fuerzas en Y y en X, lo cual nos va a permitir encontrar la magnitud de las reacciones. Y encontrando esa magnitud de esas reacciones, nosotros ya podemos tener todas las fuerzas involucradas en ese sistema que nos permita determinar las fuerzas de los miembros que son parte de la armadura que estemos analizando. ¿Sí? Estos ejercicios son largos, pues ya nos echamos 1 hora y media. No sé si tengan alguna pregunta o comentario, muchachos. Yo, profe, una pregunta. Adelante. En la fuerza CE. CE, ajá. En el nodo C se supone que es positiva, ¿no? En el nodo C, ajá, ajá, sí. ¿Y por qué en el E la pasó como negativa? Ah, por la dirección, fíjate. Ok, sí, ya entendí tu pregunta. Nada más deja agarrar el lápiz. Ok, aquí está entrando, ¿sale? Si nosotros nos enfocamos en este nodo, está entrando. Dijimos que lo que ocurre en el extremo, en este extremo con base a esta fuerza, se va a representar de la misma manera en el otro extremo. Si aquí está entrando esta fuerza en amarillo, en el otro extremo va a estar entrando también esta fuerza en amarillo. Bien, ya que tenemos representado las fuerzas en ese elemento, vamos a plantear el nodo. Si analizamos este nodo, las componentes de esta fuerza amarilla va hacia la
derecha y hacia arriba. Las componentes de esta fuerza en amarillo, que es la misma fuerza amarilla, pero ahora por la dirección y la posición del nodo que va a ocurrir, vamos a tener la componente hacia abajo y la componente hacia la izquierda, por eso cambia de signo. No sé si contesté tu pregunta o si toda... ¿Sí? ¿Ya está? Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Bien, les cargué ahorita un ejercicio en la plataforma, creo que a partir de las 4:30 ya tienen acceso, pues ahorita no vale la pena iniciar otro ejercicio porque nos vamos a quedar en un tercio de la solución y pues luego ya se pierde un poquito el ritmo de la solución. Entonces ahorita ya tienen un ejercicio cargado en la plataforma, pues yo creo que con el procedimiento les va a dar pauta para poderlo resolver. Ahí nada más chequen sus tiempos, está abierta la plataforma hasta las 11:59. Ya vieron el tiempo que se requiere para resolver estos ejercicios, ¿no? Entonces, para que lo empiecen bien en tiempo y les dé, pues ahora sí que oportunidad de que puedan contestarlo o seleccionar su respuesta ahí en la plataforma. No sé si tengan alguna otra pregunta o comentario, muchachos. De todas maneras, ahorita les subo el video. Ahorita nada más que lo apaguemos y lo cargo rápidamente. Pero no sé si tengan alguna otra pregunta, muchachos, por favor, o comentario. Bien, bien. Entonces, paramos aquí el video.